Miércoles 8 del tiempo ordinario. Día de San Felipe Neri, presbítero. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 32 al 45. En aquel tiempo, los discípulos iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos, y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán. Y a los 3 días resucitará. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron: Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron: Sí, podemos. Jesús les dijo: La copa que yo voy a beber, sí la beberéis, y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, les dice: ¿Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.